Bien, ahora sí estamos al aire. Ya, ahora vamos a compartir el documentito. Ya, como dije antes, yo creo que debía haber dividido en dos el documento, pero porque me salió un poco extenso. Antes era más cortito y a medida que he estado mirando lo que vamos a hacer en clase lo he ido modificando. Así que por eso sí el mismo documento. He ingresado más cosas. Ya, entonces lo último que vimos fue lo que es combinación lineal, ¿cierto? Ya, dependencia lineal y base. Ya, entonces creo que quedamos en después de los teoremas, ¿cierto? Ya, pero vamos a recapitular más o menos rápido. De aquí, donde me devolví, me embolé en qué parte quería estar. Ya, aquí. Entonces vamos a recapitular lo que es base y ¿cómo se llama? Porque quedamos algunas diapositivas después. Bien, lo que en la definición que vimos la clase pasada, recordemos que veíamos un conjunto de n elementos, ¿ya? En un espacio vectorial B, se denomina base si este conjunto genera y además es LI. Bueno, creo que en algún momento les mencioné que este conjunto podría ser o no infinito, pero no nos vamos a meter con el caso infinito, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a meternos en eso. Presentamos los ejemplos básicos, que son las bases canónicas, ¿cierto? Incluso la de las matrices, debía haberlo puesto también aquí, pero lo presenté en la clase anterior. Fue la notación E sub 1, 1, E sub 1, 2, ¿cierto? Donde aparecía un 1 en la posición que correspondía y los demás puro 0. Bien, además vimos los siguientes teoremas, que lo que hacían era, por ejemplo, en el primero decía que teníamos una base fija de B, entonces todo elemento de B se escribe como combinación lineal única de esta base, por lo cual podríamos hacer el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y determinar cada uno de los escalares, ¿ya? De los cuales generaban este elemento. En general, como los escalares son n, ¿ya? Por la cantidad de los elementos de la base n, eso determina que, por ejemplo, lo último, eh, un- una, una base solamente contiene n elementos, o sea, perdón, si una base contiene el elemento, entonces cualquier base tiene la misma cantidad de elementos, ¿ya? Y un teorema que vamos a ocupar en algún ejemplo ahora es que una base del espacio vectorial B, si tiene n elementos, entonces todo conjunto que contiene más de n elementos es LD, ¿ya? Es linealmente dependiente. Bien, también definimos lo que era definición, ¿cierto? La definición más que nada se basa en que si teníamos una base de n elementos, entonces cualquier base tiene n elementos y por lo tanto podemos definir la dimensión como el número de elementos que tiene cualquier base del espacio vectorial. Vimos algunos de los ejemplos que están acá, ¿cierto? De los cuales determinamos dimensión y base de estos subespacios, ¿cierto? ¿Ya? Y como observación teníamos que cualquier subespacio del espacio vectorial tiene a lo más, o sea, cualquier base de un subespacio del espacio vectorial que contiene una base de n elementos, entonces esa base tiene menor o igual que n elementos, dependiendo de si es todo el espacio o menor, o más pequeño. Bien, y aquí quedamos, ¿cierto? Ya, por lo que recuerdo, sí, debemos haber quedado acá. Bien, entonces, en esta parte vamos a tener un subespacio vectorial V de dimensión n, quiere decir que cualquier base tiene n elementos, ya se cumple lo siguiente. Si
el conjunto S, B1 hasta B sub n, es un conjunto linealmente independiente en B, entonces S es una base de inmediato. No es necesario demostrar que genera. Análogamente, o en paralelo, tenemos el caso de que si tenemos un conjunto S de n elementos, y la misma cantidad de elementos de la dimensión del espacio, o sea, de cualquier base, y este conjunto genera a B, entonces S es una base de B. Y no hay necesariamente que demostrar que es LI. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esto de acá. Ojo que lo que quería mencionar, y por lo mismo metí más ejercicios de matrices entre medio, es que nos vamos a enfocar mucho más en los ejemplos y ejercicios de Rn, ya R2, R3, R4, y matrices, más que en polinomios. Yo igual tengo varios ejemplos de polinomios acá, pero eso ya es más que nada para tener un ejemplo distinto. Pero el enfoque va a ser más en Rn y en matrices. Bien, voy a dejar de compartir. Vamos a la pizarra. Uf, ¿qué pasó? Ah, se me cambió. Ahí sí. Bien, entonces vamos a determinar si este conjunto es o no una base para el espacio R3. Una base para el espacio R3, ¿ya? Este, bueno, lo vamos a llamar S, como su conjunto de R3, ¿ya? Y vamos a ocupar los teoremas que vimos anteriormente. Primero, para que esto sea base, S, eh, base, sí, solo sí. Primero, S es LI y genera a todo R4. O sea, perdón, a todo R3. Estamos en R3. A todo R3. ¿Ya? Pero vamos a ocupar el teorema. El teorema dice que primero tenemos que analizar dentro del conjunto que estamos. En este caso B es R3. Este es nuestro B. ¿Ya? Donde cual aquí le hubiese puesto B, ¿cierto? Como para que se viera de manera más general. Ya lo voy a colocar B. Simplemente para que la frase se vea de forma más general. Si tenemos que ese es base, si solo sí, esto es definición, ¿cierto? Definición. Ese es base, si solo sí, ese es linealmente independiente y genera a todo V. ¿Ya? A todo el espacio V. Pero ahora lo que vamos a ocupar va a ser el teorema. El teorema anterior. El teorema anterior decía que, primero, tenemos que ver la dimensión de B. Para este caso, ¿cuánto sería la dimensión de V? ¿Alguno sabe cuánto sería la dimensión de V? Este es V, ¿cierto? ¿Ya? Y la dimensión, recuerden, Rodrigo me dice 3. ¿Estamos de acuerdo con que es 3? ¿O por qué sería 3? Gustavo está de acuerdo, muy bien. ¿Por qué es 3? Simplemente es 3 porque se me ocurrió nomás. ¿No? ¿No hay una explicación de por qué es 3? Porque la base canónica son 3 elementos. Muy bien, Rodrigo. Eso es. La dimensión de R3 es la cantidad de elementos que tiene la base. Y el ejemplo más sencillo es la base canónica. Como la base canónica tiene 3 elementos, entonces cualquier base necesariamente va a ser de 3 elementos. Así que la dimensión es 3. Bravo. Ya.
Listo, la dimensión es 3. Y ahora el conjunto que queremos que sea base tiene 3 elementos. S tiene 3 elementos. Digámosles así. El cardinal de S es 3, porque solamente tiene 3 elementos. ¿Ya? Por lo tanto, ocupando uno de los teoremas, solamente vamos a tener que demostrar una de esas dos cosas. Solamente una. Porque ya tenemos la hipótesis del teorema. La dimensión de V es 3, el cardinal de nuestro conjunto que queremos que sea base es 3. Por lo tanto, vamos a tener que demostrar o que es LI o que genera. Uno de los dos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos demostrar que es LI, que es una de las cosas que más les recomiendo porque es más sencillo y siempre tienen que resolver una ecuación, un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Ya? Entonces, veamos qué es LI. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Por demostrar que ese es LI. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a tomar una combinación lineal. 1, 0, 0, alfa 1, 0, 0, más beta 1, 1, 0, más gamma por, me está adelantando, 1, 1, 1. Eso tiene que ser igual a el 0 de R3. Y por lo tanto, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, nos quedaría en la primera componente, alfa más beta más gamma, ¿cierto? En la segunda componente, aquí es 0, aquí es beta más gamma. Y finalmente, aquí es 0, 0, gamma. Y eso tiene que ser igual al vector nulo. ¿Ya? Y por lo tanto, nuestro sistema va a quedar de la forma alfa más beta más gamma igual a 0, beta más gamma igual a 0 y gamma igual a 0, ¿cierto? Y por lo tanto, este es un sistema homogéneo, ¿ya? El cual podríamos traducir simplemente a la matriz de coeficientes, que sería 1, 1, 1, 0, 1, 1 y 0, 0, 1, ya que aquí no hay alfa y aquí no hay alfa y beta, así que serían puros ceros. Por lo tanto, esta matriz ya está escalonada. Como está escalonada, las soluciones son inmediatas. Y bueno, se veía claramente acá, ¿cierto? ¿Ya? Que ya teníamos las soluciones inmediatas. Gamma igual 0. Como gamma igual 0, esto de aquí implica que, reemplazando arriba el 0, beta igual a 0. Si se dan cuenta, las soluciones son forzadas por la última ecuación a que sea 0, después sea 0, y al reemplazar aquí arriba, 0, 0, implicaría que alfa es igual a 0. ¿Ya? Las soluciones son forzadas a que sea única y sean 0, 0 y 0. Alfa 0, beta 0 y gamma 0. No hay otra solución. Por lo tanto, este conjunto es inmediatamente LI. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, no hay mucho espacio acá. Debe ser la siguiente. Por lo tanto, S es un conjunto LI. ¿Ya? Y por el teorema, tenemos que, más las hipótesis de que la dimensión de B es 3 y que el cardinal de S es 3 también, ¿ya? Entonces, esto implica que S es una base. Es una base para R3, ¿ya? Para B igual a R3. Eso. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se entendió bien el ejemplo? El ejemplo fue bastante rápido por el hecho de que el sistema ya estaba listo, pero la diferencia con otros ejemplos va a ser que el sistema va a ser un poco más complicado, ¿ya? Muy bien, Gustavo, ¿se entendió? ¿Ya? O sea, este ejemplo es para que vean la mecánica. La mecánica es esta, ¿ya? La mecánica es esta. Arman su combinación lineal del cero, ¿cierto? ¿Ya? Arman su sistema de ecuaciones. Si el sistema de ecuaciones es un poco más complicado, simplemente se resuelve con la matriz, escalonando, ¿ya? Y por último se ven las soluciones.
En este caso la solución era única y era 0, 0 y 0, alfa 0, beta 0 y gamma 0, y por lo tanto es LI de inmediato, ¿ya? Si las soluciones en un sistema donde están viendo que sea LI, o sea, les va a quedar homogéneo, tienen dos opciones, o es infinita solución o es única, ¿ya? Y la única siempre va a ser el 0, 0, 0, por ser sistema homogéneo. En cambio, si es infinita, bueno, van a tener infinitas soluciones. Por lo tanto, pueden tomar una en particular y, y en base a esa, si pueden tomar esa única en particular y les resulta, entonces va a ser LD. Ya, en este caso fue LI. Bien, y por lo tanto no fue necesario demostrar que este conjunto genera a todo R3. Ya, recuerden que la mecánica, voy a escribir un poquito de la mecánica, es que si quieren que un conjunto genere, entonces toman un elemento cualquiera de R3 o del espacio vectorial que estamos trabajando y escriben una combinación lineal de ese conjunto. Ya, escriben una combinación lineal, perdón, de ese elemento, como combinación lineal del conjunto. ¿Ya? Esa es la mecánica para ver que un conjunto genera a todo un espacio vectorial. Simplemente se toman un elemento cualquiera del espacio vectorial, X y Z, es un elemento cualquiera, representa a cualquier elemento. Entonces escriben una combinación lineal de ese elemento y resuelven el sistema. ¿Ya? Se resuelve el sistema. Bueno, si quieren lo resolvemos. Ya, las ecuaciones son más o menos sencillas. Alfa más beta más gamma va a ser igual a X, ¿cierto? Alfa más beta más gamma. Luego 0 beta más gamma. Beta más gamma va a ser igual a I. Y por último 0, 0 gamma igual a Z. ¿Ya? En este caso también es sencillo, por eso lo voy a hacer. Y entonces ustedes dicen, bueno, ese sistema se podría escalonar si lo llevamos de esta forma, eventualmente. En este caso ya está escalonado, ¿cierto? ¿Ya? Pero aquí hay que tener la matriz ampliada porque no es homogéneo, así que es necesario. Entonces, habría que escalonar, ¿cierto? Lo que se pueda, pero en este caso ya está escalonado. ¿Ya? Eventualmente, si no lo está, habría que escalonar y ver las soluciones. Bueno, la primera solución es que gamma es igual a z. ¿Ya? El primer coeficiente es que gamma es igual a z. Lo siguiente, si reemplazamos el z acá, ¿cierto? Entonces podemos pasarlo restando, por lo tanto tenemos beta igual a i menos z. Finalmente podemos reemplazar eh, en gamma z, ¿cierto? Lo voy a reemplazar acá, alfa, más en beta es i menos z, y en gamma es igual a z, ¿cierto? Estamos reemplazando en la primera ecuación. Así que por lo tanto, vamos a tener que alfa es igual a x menos y. ¿Ya? Y como eso ocurre, entonces el x y z se escribe como combinación lineal de la manera x menos y por el vector 1, 0, 0, más y menos z por el vector 1, 1, 0, y más el gamma por el vector 1, 1, 1. Y esto demuestra efectivamente que encontramos escalares, alfa, beta. Bueno, ¿por qué le puse gamma? Sí, es z, disculpe, es z. Tenemos que reemplazarlo en función de los valores x y z. Nuestro alfa, beta y gamma, tenemos esos escalares, de tal manera que el x y z lo escribimos en combinación lineal de los elementos de la base S. Con esto demostramos que S genera R3. Si lo hubiésemos hecho de esta manera, es lo mismo. Ya demostramos que genera R3, por lo tanto, es una base, ya que tiene las mismas condiciones, dimensión 3 y la cantidad de elementos de S es 3. Bien, esperando que se haya entendido. Vamos a ir de nuevo al documento. ¿Ya? Entonces, a ver, ya.
Ya, el 2 se lo voy a dejar a ustedes. Como dije antes, no, no nos vamos a enfocar tanto en polinomios. Entonces, el enfoque es más en Rn y en matrices. Bien, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? El ejercicio dice, aquí le puse eso porque quería identificarlo en el documento y no lo borré. Ya, ahí al borrarlo lo voy a subir. ¿Ya? Es que en el documento al lado sale un índice y en muchas partes puse ejercicio, así que quería identificarlo. Ya, entonces, vamos a ver si el conjunto que está acá es o no una base para M2R, ¿ya? Y si no es una base, nos preguntamos si es posible obtener una base de este conjunto, ¿ya? Entonces, bien, en base a estos teoremas, ya fíjense bien, el ejercicio es este, ¿ya? Tenemos esos, ¿cómo se llama? Esas matrices que están ahí, ¿ya? Ese conjunto de matrices, y vamos a tratar de decidir si es o no una base de las matrices de orden 2 con coeficientes reales. Mi pregunta es, en base a estos teoremas, ¿podemos determinar si ese conjunto tiene condiciones para ser base o no? Incluso con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos algunas condiciones para ver si es base. La pregunta es, ¿podemos determinar si efectivamente puede o no ser base? No es base porque tiene más elementos que la dimensión. ¿Ya? ¿Y cuál es la dimensión del conjunto? O sea, ¿cuál es la dimensión del espacio? 4. Ya, muy bien. Ahí Rodrigo inmediatamente respondió lo que quería. ¿Ya? La dimensión del espacio vectorial M2R, gracias Rodrigo, la dimensión del espacio vectorial M2R es 4, porque ¿se acuerdan que les dije? Las matrices, cuando tenemos matrices de orden n cruz m, la dimensión es multiplicar n por m. En este caso, la dimensión, el orden de la matriz es 2 por 2. Esta es la notación para decir que es 2 por 2. Por lo tanto, la dimensión es 2 por 2 igual 4. Así que la dimensión es 4. Por el teorema que está acá, eh, por el teorema que está acá, ¿ya? Si tiene una base con n elementos, es decir, que el espacio vectorial tiene n de dimensión n, entonces toda base tiene n elementos. ¿Ya? Y ahí nos basamos en la base canónica, ¿cierto? La base canónica es un 1 acá, puro 0, 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 ya tiene dimensión 4. Listo. Eso tiene M2R. ¿Ya? Y este conjunto tiene 5 elementos. Por lo tanto, no es base, como dijo Rodrigo. ¿Ya? No es base. Entonces, eh, la pregunta ¿es posible que este conjunto sea... O sea, dijimos que no es base por la cantidad de elementos. Ya tiene 5 elementos y debería tener 4 porque es de dimensión 4. Ahora la pregunta ¿es posible obtener una base de este conjunto? Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver si efectivamente se puede. ¿Ya? Para determinar eso, para determinar si es posible obtener una base de un conjunto, lo primero que debemos hacer es ver qué genera. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cosas que sabemos es que efectivamente eh, este conjunto es LD. ¿Ya? Si un conjunto tiene, según los teoremas también que vimos anteriormente, si un conjunto tiene más elementos que la dimensión del espacio, entonces inmediatamente es LD. Es un conjunto LD. Así que el conjunto 1 menos 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, y a ver, 0 menos 1, 1, 0, 1, 0, 0 menos 1,
finalmente 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Ese conjunto es LD. ¿Ya? Entonces, si es LD, podemos escribir una combinación lineal, por lo que dijimos recién, ¿cierto? Tiene más elementos que la base, así que un conjunto LD. Podemos hacer una combinación lineal de el 0. Falta un escalar. Más un beta, más un gamma, ¿ya? 0 menos 1, 1, 0. Más un delta por 1, 0, 1, 0, 0 menos 1. Más, a ver, alfa, beta, gamma, delta, digamos omega, ¿ya? Omega por 1, 0, 1, 0. Ahí, ya, ahí. Y eso lo vamos a, como no me queda espacio para el lado derecho, voy a dejarlo acá. Una combinación lineal de 0, 0, 0. Ya, estoy seguro de que este conjunto es LD. Así que por lo tanto voy a encontrar alguna combinación lineal de estos elementos que me dé el 0, 0, 0, 0. Entonces, veamos. Se ve un poco tedioso, pero vamos a hacerlo. ¿Ya? Simplemente para que quede claro cómo hacer un ejercicio como este. Un ejercicio bastante extenso, pero no hay problema. Todos los ejercicios tienen más o menos esta mecánica. Bien, entonces el objetivo es eh, encontrar los escalares distintos de cero, ¿ya? Simplemente ¿para qué? Porque vamos a tomar uno de estos elementos, donde el escalar sea distinto de cero, y se va a poder escribir en combinación lineal de los demás. Entonces, de esa forma, en el generado por este conjunto vamos a poder quitar ese elemento, ¿ya? Porque ya se genera como una combinación lineal de los demás. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación va a ser alfa más beta, 0 más delta más omega. Así que es alfa más beta más, aquí el gamma tiene 0, así que es 0, más delta más omega, ¿ya? Más omega. Y eso va a ser igual a 0. La siguiente ecuación va a ser menos alfa más, aquí es 0, menos delta, o sea, menos gamma, perdón, menos gamma, ya. Delta es 0 y omega es 0, así que esto va a ser igual a 0. La segunda, ¿cierto? 0, menos 1, 0, 0. Ya, estamos bien. La siguiente no tiene alfa, no tiene beta, tiene gamma, así que sería gamma. Eh, Aquí es 0 y aquí es omega. Más omega igual a 0, ¿cierto? Y por último, tenemos alfa más beta. Aquí no hay nada, ¿cierto? Aquí tenemos menos delta igual a 0. Sí, porque acá no hay, ¿cierto? Ya, ahí está. Tenemos este sistema de cuatro ecuaciones. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, son cuatro ecuaciones con cinco incógnitas, ¿cierto? Porque tenemos alfa, beta, gamma, delta y omega. En cambio, son cuatro ecuaciones porque es una ecuación por cada una de las coeficientes que se igualan a cero. Bien, esto lo podemos llevar a un sistema, y como dije anteriormente, es homogéneo, son todos iguales a cero, así que más que nada nos enfocamos en la matriz de coeficientes, que sería 1, 1, 1, 1 en la primera parte. Perdón, si ya lo dije ya, son cinco incógnitas, ¿cierto? Así que acá no hay gamma, ¿cierto? Sí, no hay gamma. Así que sería la tercera componente igual a cero, porque ese es gamma. Luego tiene delta y omega. ¿Ya? La que sigue es menos uno, 0, menos uno, 0, 0. El que sigue es 0, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Porque no hay alfa beta, tampoco hay delta, así que sería el tercero y el último. Y finalmente tenemos 1, 1, menos 1 porque era gamma, ¿cierto? No, es delta. Sí, es delta. Me equivoqué. Disculpe.
Sí, porque es alfa más beta, gamma es 0 y es menos delta. Menos delta. Ya, ahí sí. Donde me pasa un poquito con esa raya parece gamma, pero es delta. Entonces, es menos delta, por lo tanto hay que borrar ese de acá. 0, menos delta, 0. Ahí sí. Ya. Entonces ahí está nuestro sistema. Bien, entonces con esto podemos ir eliminando hacia abajo. Entonces, por ejemplo, podríamos, si sumamos, me quedaría, ya, sería más bonito dejar este arriba, pero no, le vamos a dejar, ya sí, vamos a dejar ese arriba. Tengo poco espacio para hacer esta matriz acá. Ya, voy a escribir la matriz al otro lado porque tengo poco espacio. Ah, sí, lo que voy a hacer es cambiar, vamos a cambiar la fila 1 por la 2, ¿ya? La vamos a hacer en la otra hoja, vamos a cambiar fila 1 por la 2. Así que la fila 1 va a quedar como menos 1, 0, menos 1. Bueno, y si quieren la multiplicamos antes por menos 1. Ya, fila 2 por menos 1. Cosa que aquí queden positivos. ¿Ya? Fila 2 por menos 1 y después cambiamos fila 1 por fila 2 y así queda positivo. 1, 0, 1, 0, 0. Así que nos va a quedar 1, 0, 1, 0, 0. ¿Ya? La primera fila. Ahora la segunda va a ser 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1. Ahí cambiamos fila 1 por fila 2. Luego el que sigue es 0, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 1. Y por último va a ser 1, 1, 0, menos 1, 0. 1, 1, 0, menos 1, 0. ¿Ya? Ahí está. Entonces lo acomodamos de tal manera que, o sea, quise dejar esta arriba porque aquí tiene 0 y tiene varios ceros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces con esa voy a trabajar un poquito menos. Bien, entonces, con la fila 1 voy a multiplicarla por menos 1 y sumársela a la 2 para eliminar este. Y además, en la tercera fila nada que hacer porque hay un 0. Y en la cuarta va a ser fila 1 multiplicada por menos 1 y se la sumo a la 4. ¿Ya? 1, 0, 1, 0. Y por lo tanto, eh, aquí nos va a quedar 0, aquí nos va a quedar 1, aquí nos quedaría menos 1, ¿cierto? 1 y 1. Así. Ya. Y el último, bueno, el de acá no cambia, ¿cierto? 1, 0, 1. Acá vamos a multiplicar por menos 1, se suma esta, así que se quedaría 0. Esta no cambia, quedaría 1. Acá quedaría menos 1, menos 1 y 0. Ahí. Hasta ahí. Bien. Entonces, por ejemplo, ahora podríamos eliminar con esta eso de ahí, ¿cierto? Así que la fila 2 la vamos a multiplicar por menos 1 y se la sumamos a la 4. Entonces, de esa manera, en la fila 1 nos queda lo mismo, ¿cierto? La fila 2 nos quedaría igual, ¿ya? Y finalmente vamos a cambiar la fila 4, que sería 0, 0. Acá, por menos 1, se eliminaría esta, por lo tanto quedaría 0, porque quedaría más 1. Menos 1 sería 0. Acá quedaría, por menos 1 sería menos 2. Y acá por menos 1 nos quedaría menos 1. Y ahí estaría, ¿cierto? Bien. Por lo tanto, ya tenemos que está escalonada, ¿ya? Ya está escalonada, ¿cierto? Y por lo tanto nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría menos 2 delta, menos 2 delta, menos omega va a ser igual a 0 para la última ecuación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar un valor a delta. ¿Ya?
Porque nos quedó la ecuación al final así. Omega es igual a menos 2 delta, ¿cierto? Eso fue lo último. Entonces podríamos empezar a reemplazar, ¿ya? Empezar a reemplazar. Entonces aquí nos quedaría menos 2 delta igual a, este es gamma, ¿cierto? Gamma menos 2 delta, entonces gamma sería igual a 2 delta. No, mejor lo voy a hacer paso por paso. Para la ecuación de acá es gamma más omega igual a 0. Entonces si reemplazamos omega con menos 2 delta y lo pasamos restando, nos quedaría gamma igual a 2 delta, ¿cierto? Luego lo mismo para atrás. Podemos reemplazar aquí, en esta ecuación, en la de aquí nos quedaría beta menos beta menos gamma más delta más omega igual a 0. Entonces si reemplazamos, nos va a quedar, aquí son 2 delta, aquí es delta, y aquí es menos 2 delta. Por lo tanto nos quedaría menos 4 más 1 sería menos 3, así que beta sería igual a 3 gamma, o sea 3 delta, perdón. Ya, 3 delta. Y finalmente, eh, alfa más gamma, alfa más gamma igual a 0, por lo tanto si reemplazamos gamma, que es 2 delta, nos quedaría que alfa es igual a menos 2 delta. Y ahí tenemos las soluciones infinitas que dependen de un parámetro, que es delta. ¿Ya? Ya, el conjunto solución sería de la forma, digamos, eh, menos 2 delta, 3 delta, 2 delta, me va a quedar sin espacio. Delta y menos 2 delta, ahí, ya, sería todo eso. Ya, todas dependen de delta. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle un valor a delta. Para delta, igual a 1, un valor bastante simple, ¿ya? No le vamos a dar 0 porque si no van a ser todos 0 y esa solución no me sirve para el hecho de que quiero escribir una combinación lineal, ¿ya? Como delta es igual a 1, entonces vamos a tener que alfa es igual a, eso implica, eso implica que alfa es igual a menos 2, que beta es igual a 3, que gamma es igual a 2 y finalmente que omega es igual a menos 2. ¿Ya? Tenemos todas esas soluciones. Por lo tanto, esta combinación lineal que tenemos acá va a ser eh, alfa es igual a menos 2, así que son menos 2 veces el 1 menos 1, 0, 1. Menos 2 veces el 1 menos 1, 0, 1. Más. ¿Quién sigue? Beta es igual a 3. 3 veces el vector 1, 0, 1, 0, 0, 1 más gamma, que sería 2 veces el vector 0 menos 1, 1, 0, 0 menos 1, 1, 0, más delta, que sería 1, una vez el vector 1, 0, 0 menos 1, sí, 1, 0, 0 menos 1, ¿ya? Y aquí voy a escribirlo, más omega, que sería menos 2 por el vector 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahí está. Ahora tenemos una combinación lineal de el 0 que es con escala distinta de 0. ¿Ya? O sea, bueno, si no hubiésemos tomado el principio, por ejemplo, como lo dijo Rodrigo, que no es LI porque tiene 5 elementos, ¿ya? Y la dimensión es 4. O sea, sí, no es LI, es LB, ¿ya?
Entonces, con esto también habríamos demostrado que es LD, pero el objetivo no era demostrar que era LD, porque con esos argumentos ya lo sabíamos. El objetivo de esto es que vamos a tomar un elemento de acá y lo vamos a eliminar. La pregunta es, ¿qué elemento? ¿Ya? ¿Qué elemento vamos a tomar para quitarlo? De tal manera que vamos a reducir este conjunto para hacer que sea LI. Ese es el objetivo. El objetivo es quitar un elemento para que este conjunto logre ser LI. Entonces, el elemento que vamos a quitar es cualquiera que tenga un escalar distinto de cero. Bueno, en este caso todos tienen escalares distintos de cero, ¿cierto? Así que podemos decidir cualquiera. Por ejemplo, podría tomar este. ¿Ya? ¿Por qué voy a tomar este? Porque no voy a pasar dividiendo el escalar. Si tomara este, por ejemplo, lo despejo de todos para allá, tendría que pasar el 2 dividiendo. ¿Ya? Entonces voy a tomar este de aquí. Nos va a quedar de esta manera. Que el 1, 0, 0 menos 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Todo lo demás lo voy a pasar hacia el otro lado, hacia acá. Así que nos va a quedar 2 veces el 1 menos 1, 0, 1, menos 3 veces el 1, 0, 0, 1, menos 2 veces el 0 menos 1, 1, 0, más 2 veces el 1, 0, 1. Es 1, 1, 0. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el 1, 0, 0 menos 1 lo pude escribir en combinación lineal de los otros 4. Como lo pude escribir en combinación lineal de los otros 4, quiere decir que este elemento pertenece al generado por estos 4 elementos. Entonces, como pertenece al generado por estos 4 elementos, si yo quiero ver cuánto es el generado por esto, ya si quiero ver cuánto es el generado, digamos, ya voy a cambiarle los nombres para que no escribirlo todo de nuevo. Digamos que este es B1, B2, B3, B4 y B5, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver una base para el generado por B1, B2, B3, B4, B5, quiero una base para el generado por este conjunto, ¿ya? Lo que debo hacer es quitar los elementos que se pueden escribir en combinación lineal de los demás. Y por lo tanto, en este caso, el que vamos a quitar es B4, ¿cierto? Sí, B4. ¿Ya? Este es B4. ¿Ya? Entonces, uno podría decir que el generado por B1, B2, B3, B4 y B5 es igual al generado por los otros 4. ¿Ya? Va a ser igual al generado por B1, B2, B3 y quitamos el B4, el generado por B5. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí o no? ¿O están un poco enredados? No sé si va bien la mecánica. Bueno, al principio les di un objetivo y lo cambié un poquito para que se entienda mejor. El objetivo era ver si podíamos sacar un elemento para que fuera base, ¿ya? Pero en general las preguntas siempre son esas. Si tengo un conjunto, habría que ver si ese conjunto es LI o LD. Ese conjunto nos dio como resultado LD porque tiene más elementos que el espacio vectorial completo, así que es el conjunto LD. Eh, lo siguiente, nos preguntamos si es posible quitar un elemento de ellos para que sea base de M2R, ¿ya? Entonces tenemos que considerar dos cosas. El generado por estos elementos, ¿ya? Es un subespacio. Ahora, escribimos una combinación lineal de uno de los elementos en combinación lineal de los demás, porque ese elemento lo podemos quitar del generado. Si uno de los elementos de los cuales estamos trabajando, por ejemplo, este elemento que está acá, se escribe en combinación lineal de los demás, entonces ese elemento lo quitamos y los generados son iguales a quitarlo. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, como para ver lo que sigue. Profe, Dígame, no, que me quedó una duda cuando calculó el delta. cuando Que justo ahí calculé. se me fue un poquito el internet, cuando supo que era uno. Ah, ya. No, 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 no es que supe que era uno, es que me di el valor uno. Ah, probó, Sí, ¿o no? lo que pasa es que este sistema tiene infinitas soluciones, porque tiene más Ah, variables que, ah, que, que ecuaciones, ¿cierto? ujú, Entonces lo que hice fue relacionar cada variable con delta, ya. ¿ya?
Entonces, como Ujú. dije, estas variables todas dependen de delta. El delta va a ser, digamos, el parámetro de la variable independiente. Entonces digo, démosle un valor cualquiera a delta. Entonces, el valor Ya. más simple es 1. Bueno, el más simple es 0, pero no queremos que sea 0, porque Ah, si no van a ser todos 0, ¿ya? o sea, puede tomar cualquier valor aparte E- del uno. Exactamente. Ah, ya. Entonces, de esa manera, Sí. ¿por qué tomemos el 1? Porque es más sencillo simplemente ya, de reemplazar. Y con eso escribimos una combinación lineal del 0 con el valor 1. ¿Ya? Toda esta combinación lineal. Este es alfa, este es beta, este es gamma, este es el delta que nos dimos y este es el omega. Ah, ya. Esa era ¿Ya? la duda. Gracias. Ya, no hay problema. Y finalmente escribimos la combinación lineal de uno de los elementos que tenga escalar distinto de cero, que podría haber sido cualquiera, como dije anteriormente. ¿Ya? Simplemente tomamos el del uno porque de esa manera nos quedan escalares enteros, ¿cierto? Esa combinación. Y después de eso quitamos este elemento del generado, ¿cierto? Porque este elemento se escribe en combinación lineal de los demás. Eso quiere decir que este elemento está dentro del generado de los otros cuatro, porque se puede escribir como combinación lineal de ellos. ¿Ya? Bien, ¿no hay más preguntas para seguir? Bien, parece ser que por lo menos los que están poniendo atención entienden, ya que no dicen nada. Ya, entonces tenemos que quitamos ese elemento. Ahora la pregunta es, el conjunto 1 menos 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 menos 1, 1, 0 y 1, 0, 1, 0. ¿Será que este conjunto es base para M2R? Esa es la pregunta. Como dijimos anteriormente, la dimensión del espacio en el cual estamos trabajando es 4, la dimensión de M2R. Ya, digamos que... Uf, hay harto para atrás. Ah, no. Acá, sí, acá. No la puse ni una parte, ya. Estamos viendo que M2R, ¿cierto? Y lo vamos a llamar B. B se define como M2R. ¿Ya? Entonces, como la dimensión de M2R es 4, esto tenemos 4 elementos, ¿cierto? Entonces, es posible que sea base si este conjunto o es LI o genera a todo M2R, ¿ya? Entonces, vamos a ver si el conjunto es LI. Entonces, vamos a escribir una combinación lineal, alfa, 1 menos 1, 0, 1, más beta, el siguiente vector que es 1, 0, 0, 1, más gamma, esto ya es más corto, ¿eh? No va a ser tan largo como la parte anterior, más gamma 0 menos 1, 1, 0, 0 menos 1, 1, 0, más delta 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿ya? Ahí tenemos la combinación lineal del 0, 0, 0, 0. Entonces, si esto tiene solución única, entonces va a ser LI, ¿ya? Para la primera ecuación que tenemos, alfa más beta, aquí es 0, aquí es delta, es igual a 0. Ahí, ¿ya? El siguiente es menos alfa, aquí es 0, menos gamma, es igual a 0, ¿cierto? Porque acá no hay. Luego tenemos 0, 0, gamma, más delta, igual a 0. Y finalmente, alfa, más beta, y aquí es 0, 0, es igual a 0. Listo. Ahora tenemos que ver este sistema homogéneo. Bien, para este caso vamos a tener 1, 1, 0, 1. Luego tenemos menos 1, 0, menos 1, 0. Tenemos 0, 0, 1, 1. Y finalmente 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Ahí está. Como es un sistema homogéneo, como dije anteriormente, no hacemos la ampliada, simplemente vemos el rango de la matriz de los coeficientes. ¿Ya? Entonces,
Ya, vamos a cambiar fila 1 por la 4, ya, para que sea un poquitito más bonito. Sería 1, 1, 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1 y finalmente 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Cambiamos fila 1 por la 4 para que de esta manera esta elimine a esa y nos quede un 1 solito. Bien, entonces, fila 1 por menos 1 y se la hacemos, bueno, pues debe haber hecho otra cosa primero, aprovechando que está ordenada. Fila 1 por 1 y se la sumo a la 2. De esa manera voy a eliminar este menos 1. Y la operación que he querido hacer todo el rato, está apurado por hacerlo, por eso está escribiendo menos 1, es eliminar esta de acá. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedaría esto de esta manera. Aquí por menos 1 se la suma a esta, por lo tanto nos quedaría, perdón, por 1 se la suma a esta, nos quedaría 0. Por 1 se la suma a esta, nos quedaría 1. Aquí se mantiene menos 1, 0. El que sigue es 0, 0, 1, 1. Y acá eliminamos esta, ¿cierto? Porque es por menos 1, 0, por menos 1, 0. Así que 0, 0, 0, 1. ¿Cierto? Ya está. Finalmente, eso está escalonado, tiene rango máximo, por lo tanto tiene única solución. Y en un sistema homogéneo, la única solución son el 0, el 0, el 0 y el 0. ¿Ya? 4 veces. Y aquí lo pueden ver, ¿cierto? Está diciendo que delta es igual a 0, en esta parte. Entonces en esta parte reemplazamos el 0 acá, por lo tanto nos quedaría gamma más delta igual a 0, y como delta es 0, nos quedaría gamma igual a 0. Como gamma es igual a 0, reemplazamos acá el gamma es 0, así que el beta también es 0. Y finalmente, como el beta es 0, reemplazamos acá el 0, y nos quedaría alfa igual a 0. Así que la única solución para esta combinación lineal es el 0, 0, 0. Por lo tanto, este conjunto que está acá es LI. Así que el conjunto de vectores que llamamos, o el conjunto de matrices que llamamos B1, B2, B3 y B5, porque el B4 lo sacamos, ¿cierto? Es LI. Y esto eran matrices, ¿cierto? Eran matrices, eran las matrices que están acá. Eran la 1, este es B1, este es B2, este es B3 y este es B5. Ya como lo nombramos antes. Como este conjunto es LI y la dimensión de nuestro B es 4, entonces es base. Es base. ¿Ya? Y se acabó. Listo. Entonces, pudimos del conjunto que está acá, del conjunto inicial, que era LD de principio, porque tenía 5 elementos, ¿cierto? Era LD de inmediato, ¿ya? Escribimos uno de sus elementos en combinación lineal de los demás, ¿ya? Entonces, este elemento lo podemos quitar del generado. El generado por los 5 elementos es igual al generado por los 4 en haber quitado el que en combinación lineal de los demás. ¿Ya? Simplemente porque este elemento pertenece al generado por los otros porque es combinación lineal, nada más. ¿Ya? Entonces nos preguntamos, en los restantes, ¿será que ese conjunto es una base? Si este conjunto hubiese sido LD, entonces estamos muertos. No se podía construir la base. No se podía construir la base de las matrices de orden 2, ¿ya? Porque la dimensión de las matrices era 4. O sea, si queríamos ver una base para el generado por los 5 elementos, entonces teníamos que haber quitado de nuevo otro elemento y haber hecho con uno con 3. Pero no iba a ser base del espacio completo. ¿Ya? Y finalmente demostramos que es LI. Y al demostrar que es LI tiene 4 elementos, igual a la cantidad de la dimensión del espacio, y por lo tanto es base. Y listo. Podemos construir una base a partir de esos 5 elementos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El Ninguna, sí será profe. bastante extenso, pero... ¿Ah, ¿tenía una pregunta? No, profe, ninguna. Ah, ya. Se Bien. entendió. Muchas gracias. Había escuchado que habló, pero no había escuchado que. Sí que hablé bajito. No hay problema. ¿Los demás? ¿Una pregunta?
¿Se entendió o no sé? ¿O no se entendió? El ejercicio era bastante extenso porque hicimos varias cosas. Me interesaba hacer un ejercicio tipo de esto porque se ven bastante este tipo de ejercicios. ¿Ya? Ignacio me dice, ¿entendió? Muy bien. Ya, dos personas que entiendan me dejan conforme. Sigamos entonces. Ya. Entonces fue posible obtener una base, ¿cierto? La base que al final era ese y este, ¿cierto? Porque este lo pudimos escribir en combinación lineal de los otros cuatro. Muy bien. Entonces, como observación, tenemos que si un conjunto S genera un espacio vectorial de B, entonces la cantidad de elementos de S es mayor o igual que la dimensión de B. ¿Ya? Si tenemos un conjunto que genera todos los elementos de un espacio vectorial, entonces va a ser mayor o igual que la dimensión. Mínimo de la cantidad de conjuntos va a ser la cantidad de una base. Ya. Otro teorema, el cual no lo voy a dar mucho, ya, simplemente vamos a ver un ejemplito pequeño, porque no creo que nos enfoquemos mucho en eso. No he preguntado, pero que ya en ningún semestre se ha visto mucho, así que no. Voy a preguntar bien, si lo vamos a preguntar, les voy a hacer un ejercicio de esto, ¿ya? Pero en principio no tiene tanta importancia, pero es un buen teorema. Es muy parecido al anterior. En este caso, si tenemos un conjunto de R vectores, ¿ya? Que es Li, y tenemos que la dimensión de B es igual a n, ¿ya? A un n que sea mayor que este conjunto, entonces podemos encontrar vectores tal que al adjuntarlos y nos complete la cantidad de elementos que corresponde a una base, ¿ya? Entonces podemos generar una base. A ver, ¿qué quiero decir? Lo voy a mover con este ejemplo, ¿ya? Este conjunto que está acá es LI en R3, ¿ya? Ese conjunto es LI en R3. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Como este conjunto es LI y tiene menos elementos que la dimensión de R3, porque R3 tiene dimensión 3, ¿cierto? ¿Ya? Y este conjunto solo tiene dos elementos. Entonces, lo que quiero decir es que puedo adjuntar otro elemento, de tal manera que esto me genera una base, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, en el caso de R3 es más sencillo. Por eso quise hacer un ejemplo sencillo y no ahondar tanto. Vamos a buscar un B, de tal manera que al incluirlo acá, esto sea una base. Entonces, tenemos que encontrar un B que sea LI con respecto a esta combinación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, una manera sencilla es, para el caso de R3, poniendo los elementos de esta forma. Eh, y acá un vector que vamos a colocar después. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a reducir este con este. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Aquí multiplico por menos 1, se lo sumo a este, nos quedaría de esta manera. 1, 1 menos 1, ¿ya? Si multiplico por menos 1, entonces voy a tener 0, que voy a tener menos 1, y aquí voy a tener 2, ¿cierto? Eso, ¿ya? Entonces, como al hacer estas operaciones, este es un vector que efectivamente se escribe como combinación lineal de los otros dos, ¿ya? Entonces los generados por estos dos son lo mismo que el generado por esos dos, ¿ya? Entonces voy a juntar un vector que no se genere con ellos dos. Entonces, ¿qué vector no se genera con ellos dos? Ese vector, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos rango máximo. Y cuando tenemos rango máximo, entonces estamos diciendo que este conjunto es LI. ¿Por qué es LI? Porque si escribiéramos una combinación lineal de estos tres elementos, el gamma que multiplica al último necesariamente debería ser 0. Así que podemos ocupar esto.
Podemos ocupar que al momento de escalonar unos vectores, me queda con rango máximo, entonces LI de inmediato. ¿Ya? Así que el vector que podemos adjuntar, que no está en el generado por estos elementos, es el vector 001. Podemos adjuntar ese vector. ¿Ya? ¿Se entendió la idea o no? O más o menos nomás. ¿O fue mucha magia? Como dije anteriormente, estamos tomando dos vectores en R3. Como R3 tiene dimensión 3, entonces una base tiene tres elementos. Como una base tiene tres elementos, entonces según el teorema que está acá, tenemos menos elementos de la base, entonces podemos adjuntar elementos de R3 para que sí sea base. Entonces el conjunto 1, 1 menos 1, 1, 0, 1 y 0, 0, 1 es una base de R3, porque yo le adjunté el elemento 0, 0, 1, que es LI con los demás, y resulta ser una base al final. ¿Pero se entendió la idea o no? No sé, no han dicho nada. Ah, sí, profe. O sea, buscó un elemento para que nos diera linealmente independiente, ¿no? Exactamente, Y luego adjunté un fueron una base. elemento para completar los números de elementos de una base, que en este caso tiene que ser 3, porque es R3. ¿Ya? Entonces adjunté uno y con eso me dio tres elementos. Y ese elemento necesariamente tiene que ser LI y listo, formamos una base. ¿Ya? Ahí también en el fondo aplicamos el teorema anterior, ¿cierto? Que dice que si tenemos tres elementos que son LI en un espacio de dimensión 3, entonces es una base para ese espacio. Bien. Ya. Ahora voy a terminar con esta definición. ¿Ya? Y vamos a descansar un poco porque hemos hecho ya bastante. Supongo que pusieron atención. Tienen harto que digerir en la cabeza. ¿Ya? Y vamos a terminar con la definición de vector coordenadas. A todo esto, el control llega hasta aquí, ¿ya? Hasta lo que es base y dimensión. ¿Ya? Hasta aquí llega el control, hasta base y dimensión. Lo que sigue que es vector coordenadas no entra en el control. Bien, entonces, como definición vamos a tener elementos B1 hasta B sub n, una base del espacio vectorial B, ¿ya? Este conjuntito que está acá es una base de B, y sea B un vector cualquiera de B. Por lo tanto, si tenemos un vector cualquiera y una base, ese vector cualquiera se puede escribir en combinación lineal de la base, con escalares alfa A1 hasta AN. Entonces, nosotros sabemos que, por los teoremas anteriores, esta combinación lineal es única. No vamos a poder encontrar otros escalares que hagan esta combinación lineal del B, cuando el S es una base. Por lo tanto, podemos generar un vector con estos escalares, porque es el único vector que se va a generar. Ese vector se va a llamar el vector coordenadas, ¿ya? El vector de los escalares. ¿Estamos? Ya. Entonces esto lo vamos a ver con mayor profundidad el día jueves. Bien. Lo dejamos hasta aquí. Descansemos. ¿Alguna consulta antes de terminar? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. No, profe. Ya. Gracias, Gustavo, por participar y no dejarme hablando solo. Se le agradece. Tranquilo, profe. Ya. Bien, entonces nos vemos el día jueves. Que estén muy bien. Todo claro, me dice Alexi. Ya, gracias también, Alexi. Nos vemos el día jueves. Chao, profe, que esté bien. Chau, chau. Igualmente, que esté muy bien, Gustavo. Ya, Chao, profe, que profe. esté Gracias por la bien. clase. Chao, chao. Gracias por escucharme. Que esté muy bien.